Hola, ¿qué tal? Continuando con el curso de C y C++, ahora procederemos a explicar lo que son las variables en C. Para empezar, crearemos un archivo nuevo y daremos en proyecto. Escogeremos un proyecto vacío y aún seguiremos en C. Escogeremos un nombre de programa. Vamos a darle nombre de variables. Y damos a aceptar. Aquí guardamos en una nueva carpeta. Vuelva a ser variables. Damos guardar. Para empezar también definiremos qué es una variable. Bueno, en matemáticas una variable es un signo que puede cambiar su valor, pero en la programación una variable es un espacio de memoria almacenada cuyo valor puede estar cambiando y al cual se le asigna un identificador o nombre. En C existen 5 tipos básicos de variables y estos tipos básicos de variables son las de carácter, las de entero, real, real de doble precisión y sin valor, y se declaran con char, int, float, double y void respectivamente. Bueno, para empezar vamos a crear nuestro código. Para eso utilizaremos lo siguiente: int main, abrimos llaves, retornamos algo, en este caso 0. También cabe aclarar que si el programa retorna un 0 a nuestro main, también cabe aclarar que si nuestro main retorna un 0 es que el programa se ha ejecutado correctamente. Es algo que no explicamos en los anteriores videos. Ahora vamos a necesitar un header, el cual nos va a servir para imprimir nuestros valores que vamos a ver en este tutorial. Y como ya sabemos, el header para imprimir en pantalla es incluye estéreo.h. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra estructura básica, procederemos a ver cuáles son nuestros tipos de variables. Bueno, antes de continuar con lo que son las variables enteras, debemos especificar cuál es la forma en que se declaran las variables. Para empezar, se tienen que declarar por el tipo de variable y después el nombre de la variable. Vamos a dar el ejemplo con los enteros. Int y el nombre de la variable. Num. Bueno, como vemos aquí, este es el tipo de la variable y este es el nombre de la variable. Una variable no puede tener el nombre de las palabras reservadas en C. Por ejemplo, una variable no puede llamarse return. Tampoco puede llamarse otra vez entero. Tampoco pueden empezar con un número, porque esto marca error si lo compilamos. Ahora tenemos que guardarlo. Y como vemos, nos marca un error, el cual nos dice que no podemos empezar el nombre de una variable con un número. Y veamos, si quitamos esto, ya no nos marcará el error. Como vemos, ya lo compiló. Bueno, los enteros son un tipo de variable que guarda solo números enteros. Vaya la redundancia. Por ejemplo, te puede guardar 8, 9, 10, inclusive valores negativos. Menos 1, menos 50. Pero nunca te podrán guardar los siguientes valores, que es 1.2, 1.3. Esos valores no. Al caso de que llegue a guardarlo, solo se guardará la parte entera. En este caso, si deseamos guardar 1.2 y 1.3, solo se guardará la parte entera, que es 1 en ambos casos. Bueno, ahora continuamos. Una variable entera es inicializada de la siguiente manera. La podemos inicializar escribiendo el nombre de la variable seguida del operador de asignación. Y aquí es donde asignamos el valor que queramos que tenga esa variable, que puede ser 13 o cualquier otro valor.
Ahora, este valor está susceptible a sufrir cambios. Por ejemplo, digamos que en cierta parte de nuestro código tenemos que cambiar esa variable, se cambia, por ejemplo, y entonces aquí guardará el valor asignado a la variable y vamos a checarlo de la siguiente manera. Mandaremos a imprimir a consola y como vamos a mandar a imprimir a consola un número, el printf te dice que tienes que imprimir con un formato y entonces para imprimir con ese formato nosotros te estamos indicando que vamos a imprimir un entero. Para eso hacemos lo siguiente, ponemos unas comillas dobles, el operador de porcentaje seguido de i, que es lo que identifica que es un entero, coma y la variable que deseamos imprimir. Y vamos a imprimir primero también el valor de num antes de que haya sido cambiado para que veamos cómo pueden ser cambiados. Bueno, ahora que tenemos este código procederemos a ejecutarlo, compilarlo y ejecutarlo. Para eso damos clic aquí o F9. Y como podemos observar aquí se nos ha impreso el 13 y el 12, pero nosotros queremos imprimirlos en líneas separadas. Para eso también printf nos permite dar saltos de línea de la siguiente forma. La diagonal invertida y n. Esto significa que daremos un salto de línea y después asignaremos el valor de esto y después se brincará esta línea donde se imprimirá el valor de 12. Y también aquí daremos un salto de línea. Y ahora procedemos a compilar y ejecutar. Y como vemos, se nos ha impreso en líneas diferentes, 13 y 12. Ahora vamos a comprobar lo que dijimos, cuando nosotros asignamos un valor con decimales. Por ejemplo, si aquí decidiéramos asignar 12.40, solo se guardará la parte entera que será 12. Y procedemos a verlo compilando y ejecutando. Ya ven, aunque nosotros hayamos asignado aquí el valor de 12.40, solo se guardó la parte entera. Bueno, no es que lo guarde, sino que trunca la parte decimal y se queda con la parte entera. Bueno, ahora procedemos al siguiente tipo de variable, que son las variables de tipo float o punto flotante. A punto flotante nos queremos recibir aquellas variables que tienen tres números como 13.50. Las variables de tipo float pueden almacenar números reales. ¿A qué nos referimos con los números reales? Que pueden ser números enteros, enteros negativos, enteros positivos, con punto flotante, por ejemplo 1.3 menos 1.3. Y además también nosotros podemos asignarles un nombre. En este caso sería num2. Cabe resaltar que una variable no puede llamarse de nuevo num2 si ya ha sido declarada previamente, no importa que haya sido de otro tipo. Y también podemos asignarles de una vez el valor. Como vemos aquí, nosotros asignamos en esta misma línea el valor, o podemos asignarla en otras líneas, como pasó en el caso de los enteros. Y también una variable float es susceptible a sufrir cambios durante el código. Como vemos aquí. Ahora lo siguiente será mandar a imprimir esta variable para ver cuál es los valores que nos imprime. Y para las variables float también existe un indicador del tipo con el que se tienen que imprimir, el formato con el que se tiene que imprimir. En este caso es F.
y también asignaremos un salto de línea. Ponemos coma y el nombre de la variable que deseamos imprimir, en este caso num2. Aquí también haremos lo mismo. Num2. Y compilaremos y ejecutaremos. Aquí me marcó un error porque yo me equivoqué. Es num1 y aquí abajo también es num1 y aquí es num1. Y no sé si alcanzan a ver, pero aquí nos marca un error. Cuando nosotros mandamos a llamar una variable o estamos inicializando una variable y no ha sido declarada, el compilador de C nos indicará que no ha sido declarada esa variable. Y antes de usarla tenemos que declararla primero en la función. Ahora sí, compilaremos y ejecutaremos. Y como vemos, nos imprime las variables que nosotros le asignamos y rellena los otros espacios de ceros. Ya vemos, tenemos 13.49 y nos llena un espacio con 4 ceros. Y pasa lo mismo para el 12.30 que nosotros asignamos, pero en realidad es 12.3 y todos los demás espacios los rellena de ceros. Ahora nuestro siguiente tipo de variable son las variables double. Las variables double son de doble precisión, o sea que es el doble de precisión que una tipo float. Y también se les puede asignar un nombre a este tipo de variables. En este caso sería num2. Ahora aquí asignaremos un valor a num2 que podemos coger. Ok, ahora vamos a imprimir el valor de esta variable con print. Y el formato que le indicaremos que poseerá es número que vamos a imprimir. No será D, al contrario, todavía seguirá siendo F, porque le estamos indicando que vamos a imprimir un valor con punto flotante. Y también le damos un salto de línea con la diagonal inversa, bien, coma y el número que deseamos en pantalla. Bueno, aquí hay que corregir esto que puse un guión, una coma, perdón. Y ahora ejecutamos nuestro código. Y como vemos nos ha impreso el valor de 123.345 y lo ha rellenado con ceros. Ahora la siguiente variable que utilicemos será la char. Una variable de char es una variable de tipo carácter, a la cual también se le puede asignar un nombre. Ok, entonces las variables char se les asignan, guardan caracteres, pero en este caso, este tipo de variable char solo guarda un carácter. Y ese carácter se asigna con la comilla simple y carácter que vamos a asignarle. En este caso nos asignaremos la letra que nosotros queramos. Y imprimiremos en consola. Y para esto le indicaremos que nosotros deseamos imprimir un carácter poniendo el de porcentaje y la letra C. Después indicaremos lo que nosotros deseamos imprimir, en este caso sería letra. Y ahora compilaremos y ejecutaremos. Y como vemos hemos impreso la letra A. Ahora también aquí nosotros pudiéramos asignarle más valores. Por ejemplo, B. Y entonces el último valor que guardará va a ser la letra B. E inclusive nuestro compilador nos marcará una advertencia
Vamos a ver, vamos a ejecutar. Y aquí se ve que lo que se imprimió fue la letra B. Y aquí nuestro compilador nos indica que hemos hecho múltiple carácter. Para eso, nosotros si deseamos poner múltiples caracteres, se necesita una variable de multicaracteres, pero eso lo indicaremos en otro tutorial. Ahora nosotros nada más queremos establecer esto, lo que son los tipos de variables básicos. Y también dijimos que existe otro, que es la de sin valor, void, pero esta no se le puede asignar un nombre. Void se asigna en las funciones, ya sea que se indique que no van a regresar nada. Y por ejemplo, si nuestra función main tuviera un void, entonces no necesita que se retorne nada, pero como si nosotros dejaremos todavía como entero. También se puede declarar en los parámetros una función main que no recibiría ningún tipo de parámetros, pero esto también lo veremos en tutoriales más adelante. Y con esto ya hemos concluido lo que son los 5 tipos básicos de variables en C, que son los enteros, los float, los double y los char. Ahora vamos a explicar cuánto espacio ocupan en bits. Por ejemplo, una variable entera ocupa aproximadamente de 16 o 32 bits. Una variable float ocupa 32 bits. Una double ocupa el doble que una float, en este caso serían 64. Y una char ocupa un tamaño de 8 bits. Y también definiremos son, ahora que definimos los tipos básicos de datos en C, definiremos dónde se pueden declarar las variables. Las variables se pueden declarar dentro de una función, como es en este caso la función main, y estas variables se les llaman variables locales. Esta, por ejemplo, int num, float num1, double num2, char letra. Estas se les conoce como variables locales porque están declaradas dentro de una función. Y ahora existen otros tipos de variables, que son las variables globales, que son aquellas declaradas fuera de los métodos y que son accesibles a todos los métodos. En este caso, digamos que declaremos una variable entero num4, y esta variable va a ser accesible para nuestro main o para otro método que nosotros deseemos declarar. Por ejemplo, declararemos un método que no retornará nada y que en este va a ser accede, y tampoco va a recibir parámetros. Este accede va a asignarle un valor a num4, y nosotros acá arriba la inicializaremos con un valor, y después mandaremos a llamar a este método en nuestra función main. Y por último imprimiremos el valor de f, el valor de num4, y también debemos asignar un salto de línea. Y ahora procederemos a ejecutar nuestro programa para ver si lo que hemos hecho es correcto. Y como vemos, el último valor que se ha impreso es 6. Y si nos damos cuenta que nosotros inicializamos a num4 en 0, y en el momento que nosotros llamamos a accede, se le asignamos el valor de 6. Y por último imprimimos en consola. Y así es como funcionan las variables globales. Entonces ya bien definido esto, entonces tenemos variables globales, que son las que se declaran fuera de los métodos y son accesibles para todos los métodos. Y tenemos las variables locales, que solo las podemos utilizar dentro del mismo método. Por ejemplo, si num la deseáramos utilizar en la función accede, esto marcaría errores.
Y bueno, esto es todo por este video tutorial. Esperamos que hayan quedado un poco claro los tipos de variables que tenemos y los tipos de datos básicos que tenemos en C. Si por el momento no entendiste cómo utilizamos esto, después veremos más a fondo cómo son los métodos para que utilizamos estos tipos de formatos. Lo único que queríamos ver en este tutorial es los tipos de datos básicos y los tipos de variables. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta luego.